¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jefferson Jesús Ojeda Laime y en esta ocasión voy a dar una revisión a la unidad número uno del libro de Guyton, Fisiología Médica. Este, esta es una acción que hemos estado planificando nosotros como Sociedad Científica de Estudiantes de Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. Este video en particular está dedicado al doctor Henry Díaz Murillo, un gran fisiólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, excelso, excelente profesor y persona, que nos dejó hace ya un mes atrás. Y bueno, ¿no? Que descanse en paz de parte de todos sus estudiantes. Bien, la unidad número uno tiene como nombre Introducción a la Fisiología, la Célula y la Fisiología General. Yo soy el expositor, mi nombre es Jefferson Jesús Ojeda Laime, soy miembro activo de la Sociedad Científica de Investigación de Estudiantes de Nutrición. A la vez, soy vicepresidente de la sociedad y ahí abajo tienen mi correo electrónico para que puedan consultarme eh, algunas dudas o algunas recomendaciones que son bien recibidas, ¿sí? Ok, entonces continuamos con el capítulo uno, que tiene como título Organización funcional del cuerpo humano y del control del medio interno. ¿Qué vamos a tocar? La fisiología, las células comunidades vivas del cuerpo humano, líquido extracelular, el medio interno, homeostasis, mantenimiento de un medio interno casi constantes, sistemas de control del organismo, automatismo del organismo. ¿Cuáles son nuestros dos objetivos? Los miembros de la sociedad y comunidad científica en general tendrán la capacidad de reconocer la importancia de la fisiología humana. Y dos, los miembros de la sociedad y comunidad científica en general comprenderán los conceptos básicos de la fisiología humana. Ok, entonces nos centramos en los conceptos, ¿no? De fisiología. ¿Qué es la fisiología? ¿Para qué sirve la fisiología? La fisiología, como ciencia, pretende explicar todos los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. La división de la fisiología, bueno, se divide en todos sus aspectos que son vírica, bacteriana, celular, vegetal, de los invertebrados, vertebrados, mamíferos y en general, ¿no? Y dentro de los mamíferos está la fisiología humana, ¿ok? Existen diferentes fisiologías o muchas más, porque al fin y al cabo todos tienen una misma idea principal, por así decirlo, ¿ok? Todos tienen un mismo objetivo, que es explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y proyección de la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Quiénes tienen vida? Hablamos de moluscos, crustáceos, arácnidos y bueno, seres en general, ¿no? Entonces nos centramos en lo que es la fisiología humana en específico. ¿Qué es la fisiología humana? Bueno, la fisiología humana es un tipo de fisiología de la fisiología de los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos, donde intentamos explicar características y mecanismos específicos del cuerpo humano que lo hacen un ser vivo. El hecho de que nosotros pensemos, sintamos y aprendamos forma parte de esta secuencia automática de la vida. Estos atributos especiales nos permiten existir en situaciones muy variables, que en caso de lo contrario harían imposible la vida. Señores, aquí existe un número de 6 dígitos, si no me equivoco. Quisiera que se lo aprendan en 3, 2, 1. Listo. Chicos, ¿por qué les dije que se aprendan este número? Este número les dije que se lo aprendan por el hecho de que el conocer, el tratar de aprender cuando una persona nos... En este caso, imagínense que ustedes están sentados en un aula, en un auditorio con el profesor enfrente y el profesor les dice, chicos, apréndanse tal número. Y ustedes, porque voy a llamar al azar, y ustedes, por el temor a que les toque, se lo tienen que aprender. Y cuando el profesor les dice, a ver señor o señorita, por favor diga el número, y ustedes se lo aprenden y lo manifiestan, genial. Pero si no es así, ahí tenemos
una deficiencia, ¿no? En ese aspecto. Pero ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? A de que en ese momento uno trata de, bueno, uno absorbe la información que tenemos que aprender el número si no me van a sacar, lo procesa, ahí entonces tengo que aprender, entonces, y después lo visualiza, ¿no? O responde aprendiendo el número, ¿ok? De eso se trata la fisiología prácticamente. De adaptarse a una circunstancia, de la adaptación hacia un momento. ¿Y por qué te adaptaste? ¿Qué es lo que sucede dentro de tu organismo que hizo que tú te adaptases a ese momento, ¿no? A esa actividad? Entonces, en base a ello, nosotros nos adentramos a la fisiología. Este es el número que les he dicho que es el 932, 223, 234. Un número sencillo, pero si yo les doy un número mucho más grande, mucho más... No, mejor dicho, del mismo tamaño, de la misma cantidad de dígitos, pero con números un poco más escarbados, ahí ya vamos a entrar en una forma más dura de entenderlo, ¿no? O sea, más difícil de poderlo captar, ¿ok? Eso no es malo, pero sí lo podemos practicar para mejorarlo cada vez, ¿ok? Entonces de eso se va, con ese ejemplo prácticamente estoy dando inicio a lo que es la fisiología, de la adaptación del cuerpo humano, del ser humano o de cualquier otro seres vivos en general, para que exista la vida. Pero esa adaptación tiene que ver con muchos otros aspectos que lo vamos a ir tocando más adelante. Las células comunidades del cuerpo humano o de cualquier organismo vivo, ¿ok? La célula es la unidad básica del ser humano. Cada célula está especializada para realizar una o más funciones concretas. Eso se da a partir de la diferenciación celular, que se da luego de que las células madres, ¿no? Ya se comienzan a diferenciar para que vayan naciendo los órganos, tejidos de nuestro organismo y de que seamos unos seres completos, ¿no? Tenemos 23.000 genes en cada célula de nuestro organismo y ese número es muy importante recalcarlo eh, porque gracias a esos genes nosotros vamos a observar la diferenciación celular. En otras palabras, por qué tal célula hace tal actividad y por qué tal célula tiene otra acción y no tiene la misma acción que la otra si tiene los mismos genes. El ADN es idéntico en cada célula. ¿Qué quiere decir? De que todas las células de nuestro organismo tienen el mismo ADN. Eso nunca hay que olvidarnos. ¿Ok? Tenemos 100 billones de células. De estas, una cuarta parte son eritrocitos. O sea, prácticamente, mejor dicho, la mayoría de las células de nuestro organismo son de eritrocitos. Todas las células son diferentes, como ya lo mencionaba, a través de la diferenciación celular, pero tienen obligatoriamente reacciones básicas similares. Aquí ya nos podemos adentrar en diferentes tipos de células y centrarnos en grupos muy grandes como la eucarionte y la procarionte. Todas las células tienen la capacidad de reproducirse formando especies de su misma estirpe, a excepción de algunas células que no se pueden reproducir. Por ejemplo, no se pueden reproducir los eritrocitos, por ejemplo. Los eritrocitos no se reproducen. Tampoco se reproducen bueno, existen dos formas de reproducción, ¿no? La forma meiótica y la forma mitótica, ¿ok? Que lo vamos a ir tocando, bueno, que ya se tocó y que lo vamos a tocar brevemente después cuando toquemos el tema de división celular. Entonces, como ya hemos desglosado qué es en una forma general la célula, podemos adentrarnos a lo que es el líquido extracelular, un concepto muy importante que ha cambiado el mundo de la medicina y de la fisiología humana, ¿ok? Conocido como medio interno. El 60% del cuerpo de un adulto es líquido. ¿Qué quiere decir de ello? De que si tenemos un adulto varón, de aproximadamente 70 kilogramos, el 60% es 7 por 6, 42. 42 kilogramos de su organismo es agua. ¿Ok? Es muy importante mencionar de que mientras más jóvenes seamos, tenemos más cantidad de agua. Mientras más adultos nos hacemos, mientras más y vamos avanzando en la vida, también vamos perdiendo una cantidad mayor de agua. Por ejemplo, el embrión humano puede tener hasta un 97% de agua.
En cambio, un adulto de 70 años puede tener hasta un 60% de agua. Y en el caso de las féminas es diferente, ¿no? Como ellas en su composición corporal tiene una mayor cantidad de grasa, entonces podemos observar de que ellas tienen una menor cantidad de agua, ¿no? Por simple deducción. Y dicho y hecho, según las investigaciones, una adulto mujer tiene aproximadamente 45% de agua. Y eso no quiere decir de que esté mal, sino de que así es su organismo. Es normal. Y este líquido que se encuentra dentro de nuestro organismo se puede dividir en dos. Líquido intracelular, más conocido como LIG en la nomenclatura, y líquido extracelular o LEG. El líquido intracelular tiene 2/3 de ese líquido, mientras que el líquido extracelular tiene 1/3 de ese líquido. ¿Qué quiere decir? De que un varón que pesa 70 kilogramos, de los cuales de los cuales 46, 7 por 6, 42, perdón, 42 kilogramos es de agua, 2/3, que vendría a ser 13, 14 kilogramos, 14, 28 kilogramos de líquido que tiene, o sea, 2/3 de su líquido, están dentro de sus células, mientras que solo 1/3, o sea, 14 kilogramos, están fuera de sus células. 28 dentro, 14 fuera. ¿Qué quiere decir ello? De que nosotros pensamos, no tenemos el conocimiento, no, bueno, entre comillas, nuestra deducción hace que nosotros pensemos que la sangre sea prácticamente, tenga la mayor cantidad de líquido, ¿no? Porque cuando nosotros nos hacemos una herida, un corte y nos sale sangre, vemos que esta es líquida. Pero no, la investigación que nos dice de que 2/3 de líquido están dentro de nuestras células. ¿Y quiénes conforman nuestras células? Pues todo nuestro organismo, incluyendo los eritrocitos. Pero solo 1/3 se encuentra fuera de ellas. ¿Qué quiere decir? De que quien va a rodear a nuestras células, todo ese líquido, el plasma, la sangre, quitando a los eritrocitos, ¿no? Y es prácticamente solo 1/3 de todo el agua que tenemos en nuestro organismo. ¿Y quién acuñó este término? Medio interno. Claude Bernard, eh, fisiólogo francés, nació en 1813, falleció en 1878, acuñando el término milieu intérieur, ¿ok? Que en francés significa medio interno. Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa y distintos iones, aminoácidos y sustancias grasas junto con otros componentes. Por ello es que nosotros podemos hacer cultivos. No, ahora estamos relacionando la fisiología humana con la fisiología bacteriana, ¿no? En otras palabras, inclusive estamos viendo, ¿no? La relevancia de la fisiología con la microbiología, ¿ok? Por eso la fisiología es uno de los cursos básicos, bases. Porque si entendemos la fisiología podemos entender diferentes otras acciones que ocurren dentro de nuestro organismo y que también podemos deducirlas en otros organismos. ¿Me entienden? ¿A qué me refiero con que las células procariontes, o sea, las bacterias, pueden vivir en los agares? Porque los agares son una sustancia gelatinosa que contiene glucosa, distintas sustancias y componentes que hacen de que las bacterias estén felices. Por eso, pero cada agar es específico para una determinada bacteria, a excepción del agar sangre, en donde todas las bacterias pueden crecer y se pueden reproducir. ¿Ok? Pero además, ¿qué es lo que sucede? De que cada bacteria es especial. Por ejemplo, hay bacterias que pueden crecer a 37,5 grados, pero otras que tienen la necesidad de crecer a 26 grados, o porque si lo hacen a temperatura 37 lo hacen más lentamente, pero siguen creciendo. ¿Me entiendes? O sea, todo ello influye, todo el medio exterior influye para que exista la vida. Si existen la temperatura adecuada, el oxígeno adecuado, las sustancias, los nutrientes adecuados, florece la vida, ¿ok? Pero eso es determinadamente para una determinada especie. Puede ser animal o bacteria,
o inclusive vegetal, porque las plantas no crecen en donde les dé la gana. Existen zonas donde los vegetales florecen, afrondan y donde donde literalmente se desarrollan, en otras no. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Por eso es tan importante este concepto de que las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales siempre que el medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de, bueno, de las diferentes sustancias como ya lo he mencionado. Diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular. Antes de entrar en eso quiero decirles algo. Medio interno se refiere a nuestro organismo, ¿ok? Debajo de nuestra piel, o sea, debajo de la capa que está en nuestra superficie, ya estamos hablando de medio interno. ¿Y quiénes comprenden el medio interno? Pues todo nuestro organismo, ¿ok? Pero centrándonos en el líquido, podemos dividirlos en dos, como ya lo he mencionado, el EG y el IG. ¿Cuáles son sus diferencias? Que el EG contiene grandes cantidades de iones de sodio, cloruro y bicarbonato, más nutrientes para la célula como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, y también contiene dióxido de carbono, ¿no? El metabolismo final de la combustión de la glucosa en nuestras mitocondrias. Y el LIG contiene grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fosfato en lugar de los iones de sodio y cloruro, que se encuentran en mayor cantidad fuera de la célula. Además, la membrana celular tiene una función importantísima en la homeostasis celular, en la que mantiene las concentraciones diferenciales de los iones. Y ello lo vamos a ver más en el capítulo número 4. Entonces, adentramos con esos términos, ¿no?, que ya hemos analizado hace unos instantes. Nos vamos acuñando en el término nuevo que se llama homeostasis. La homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis, para adentrar en ese término vamos a ir un poco en historia, ¿no? Sabemos de que Claude Bernard acuñó el término milieu intérieur y después, en 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, nacido en 1871, fallecido en 1945, acuñó el término homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. ¿Ok? Los diversos iones, nutrientes y productos desechos de otro componente del organismo están regulados normalmente dentro de un intervalo de valores. No poseen valores fijos. O bueno, si queremos darle, entre comillas, un valor fijo, es el promedio de esos parámetros, ¿no? Tanto del superior como del inferior. Pero para que exista esta regulación, debe de existir poderosos sistemas de control. De que si uno falla ya estamos entrando en enfermedad, en patología. ¿Ok? Cada gran parte de este texto está dedicado a la forma en la que cada órgano contribuye a la homeostasis. Así vamos a ver la fisiología del corazón, de la célula, de la respiración, del metabolismo del calcio, bueno, en general. ¿Ok? Porque es muy importante conocer cada uno de estos mecanismos de control, puesto que eso nos va a ayudar de acá a un futuro a diagnosticar diferentes patologías o a relacionarlo con todo lo que tiene que ver clínica e inclusive relacionarlo con aquello que no tiene que ver con clínica específicamente, sino que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de como nosotros somos nutricionistas, el ámbito de no lo sé, a ver, de la concesionaria, por ejemplo, ¿ok? O del consultorio externo. Por ello es de que en este capítulo vamos a exponer los distintos sistemas funcionales del organismo y sus contribuciones a la homeostasis, ¿ok? Transporte del líquido extracelular y sistema de mezcla en el aparato circulatorio. El aparato circulatorio es más conocido como el sistema de mezcla, puesto que en él entran todos los nutrientes y él se encarga de mezclarlos y repartirlos en forma equitativa a todos los tejidos de nuestro organismo. Tiene dos etapas, la de la absorción o la de la llenada de los nutrientes y dos, la de la excreción de aquellas sustancias que, bueno, no sirven ya para nada, ¿no? Es el desecho del metabolismo de estos nutrientes. Y bueno, ¿no? Dentro del aparato circulatorio encontramos a los vasos sanguíneos, que son las venas, vénulas, arterias y arteriolas, y los capilares y el líquido extracelular, donde ahí va a haber la difusión de los nutrientes hacia las células para que éstas puedan nutrirse y puedan realizar sus actividades de una forma normal.
Toda la sangre atraviesa la totalidad del circuito una media de una vez por minuto, dependiendo de la actividad. ¿Qué quiere decir? De que si una persona está echada en una cama durmiendo, descansando, si hacemos una medición de cada cuántos minutos pasa la sangre ¿cómo se llama? Por su, bueno, no esa misma cantidad de sangre por supongamos, por un órgano específico, es una vez por minuto aproximadamente, pero si la persona está en actividad física excesiva, el corazón está latiendo con mucha más rapidez. Existe una mayor necesidad de el nutriente del oxígeno, por ejemplo. Entonces, ahí aumentamos la circulación a muchas más veces. Pueden ser hasta 5 veces por minuto. O sea, es increíble eh, cómo nuestro organismo regula la, la necesidad de algún nutriente y expulsa el desecho final o la toxicidad excesiva de ese nutriente en nuestra sangre, que puede ser en este caso el oxígeno y el CO2 respectivamente. Pero entonces tenemos que conocer acerca de los nutrientes, ¿no? Como ya lo he mencionado, el sistema circulatorio es un aparato de mezcla. Es mezcla. El sistema circulatorio es quien va a mezclar a todos los nutrientes. Pero ¿de dónde obtenemos esos nutrientes? ¿Dónde? ¿Dónde nosotros absorbemos esos nutrientes? ¿Por qué los absorbemos? Entonces, adentramos aquí podemos observar en la imagen, el aparato circulatorio. ¿Por qué es tan importante el aparato circulatorio? Perdón, el aparato respiratorio. Es muy importante el aparato respiratorio porque la sangre va a fluir por los pulmones, donde ahí va a captar el oxígeno a través de los alveolos, donde estos alveolos, entre los alveolos y la luz de los capilares pulmonales, o sea, en esa barrera entre el aire y la vena, existe un grosor de solo 0,4 a 2 micrómetros en el mayor de los casos. O sea, de 400 nanómetros a 2 micras, que es prácticamente el 20% de un milímetro. O sea, es muy reducida esa distancia. Por ello es de que el oxígeno difunde rápidamente. Entramos aquí al aparato digestivo. Porque gran parte del aparato digestivo, la sangre va a atravesar al aparato digestivo. O mejor dicho, va a rodear al aparato digestivo. Donde por los mecanismos que tienen nuestros intestinos, ¿no? Bueno, en realidad todo nuestro aparato digestivo, se van a absorber los diferentes nutrientes hacia la sangre, que debido al sistema mesentérico portal, estos nutrientes van a ir hacia el hígado y después hacia la vena cava inferior para poderse mezclar, ¿ok? Para que el hígado también haga su trabajo ahí de metabolizador y de modificar ciertos nutrientes que no pueden ser utilizados así como así, sino que necesitan obligatoriamente la intervención del hígado para de esta manera poder modificar, o mejor dicho, de que esos nutrientes ahora sí sean mejor metabolizados por nuestras células. Donde se actúa desde que el alimento es ingerido hacia el líquido extracelular de la sangre, ¿ok? Y aquí a la izquierda, en la parte superior, encontramos al hígado. En medio encontramos al sistema endocrino, compuesto por diferentes órganos. Y a la derecha al tejido adiposo, perdón. Pero ¿por qué es importante, Jefferson? Es muy importante el hígado y estos otros órganos porque realizan funciones metabólicas. Por ejemplo, no se pueden usar todas las sustancias absorbidas por el sistema digestivo, como ya lo he mencionado hace unos instantes. Para ello es que estas sustancias pasan hacia el hígado para que se formen o se conviertan en formas más utilizables. Además, el sistema hormonal regula, modifica o almacena las sustancias absorbidas que son necesitadas. Por ejemplo, si existe una gran cantidad de glucosa en sangre, sale la insulina y la reserva en los órganos donde debe de almacenarla, ¿no? Para que posteriormente se utilice y se regule la glucosa en sangre. Y también el hígado es muy importante. Perdón. Antes de ir a la destoxicidad, quisiera mencionar por última vez, de que estas sustancias también se almacenan en los adipocitos. Los adipocitos en conjunto forman el tejido adiposo, que su principal función es la
el almacén de diferentes sustancias, como puede ser en este caso grasa o glucógeno, ¿ok? Y también es muy importante hablar del hígado en la función de destoxicidad, puesto que nosotros absorbemos diferentes xenobióticos que son muy dañinos para nuestro organismo y que produce daños estrepitosos. Inclusive nosotros consumimos drogas eh, farmacéuticas para nosotros sentir alguna mejoría de algún mal que estemos sufriendo. Pero si esa droga sigue en nuestro organismo, pues literalmente nos vamos a freír por dentro. Entonces, ¿quién va a detoxificar nuestro organismo? El hígado. El hígado. Esto, estos contaminantes, estos tóxicos, lo consumimos inconsciente o conscientemente. Por ejemplo, nosotros no sabemos que una gaseosa es dañina, pero aún así la sabemos que es dañina, pero aún así la consumimos. Pero muy aparte de ello, no sabemos qué parte de la gaseosa es dañina o qué sustancia. Y ahí interviene el hígado. Además, nosotros estamos todos los días rodeados por la contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental produce un estrés celular, o sea, la muerte celular. Entonces, para que se metabolice esos xenobióticos que nos da la contaminación eh, ambiental, el hígado cumple una función muy importante para destoxificar nuestro cuerpo y de esta manera nosotros seguir sanos y salvos de algunos peligros externos que podemos ingerirlos consciente o inconscientemente. El sistema locomotor, que lo componen los músculos, las articulaciones y el esqueleto, que es muy importante, puesto que gracias a ello no podríamos obtener los alimentos, además de que nos sirve como protección y sin él el organismo sería destruido. Eh, También vamos a tocar la eliminación de productos finales metabólicos, que por ejemplo los pulmones liberan el dióxido de carbono, los riñones eliminan los tóxicos en nuestro sistema de filtrado de tóxicos de nuestra sangre, muy pequeños, que las células no necesitan y que es muy importante eliminar, puesto que si existe una cantidad elevada, o mejor dicho, la cantidad que hay en sangre es mínima, pero si existe una cantidad un poquito elevada de esa mínima, ya estamos cayendo en patología, ¿ok? El aparato digestivo, donde se eliminan sustancias a través de las heces, perdón, el hígado, de la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. Y por último, encontramos a la regulación de las funciones corporales, donde tenemos el sistema nervioso, que prácticamente es tener la información y llevarla al cerebro y expulsarla, ¿no? Prácticamente es ello. También tenemos sistemas hormonales que lo componen glándulas endocrinas, que lo componen 8 glándulas mayores, que segregan productos químicos denominados hormonas, que se transportan por sangre a las células u otras partes del organismo para cumplir una función específica y para complementar a la regulación que ya hace el sistema nervioso. El sistema nervioso regula numerosas actividades musculares y secretoras del organismo, mientras que el sistema hormonal regula muchas de las funciones metabólicas. La protección del cuerpo como sistema inmunitario, que prácticamente en resumen hace que se diferencie y destruya, que se diferencie a nuestras propias células de los patógenos y de que destruya aquellos patógenos que hayan ingresado a nuestro cuerpo. Y también el sistema tegumentario, que protege al organismo del medio exterior y regula la temperatura, y también tiene secreción de hormonas a nuestra... bueno, que segrega hormonas el tejido tegumentario y también secreta algunos residuos, ¿no? Algunos compuestos metabólicos. Y por último, la reproducción. La reproducción a veces no se considera dentro de la homeostasis, pero es muy importante mencionar la reproducción, puesto que sin la reproducción no se podrían generar nuevos seres que ocupen el lugar de los anteriores. Parece muy abusivo, ¿no? El decir de que inclusive tenemos de que el reproducirse es homeostático, o de que el tejido, o mejor dicho, de que el aparato locomotor también es homeostático, si simplemente vamos a ir a traer alimentos. Pero es muy importante decir de que todos estos funcionan en coordinación. En coordinación. Puesto que si no existiese este conjunto de órganos, no podríamos, o bueno, ya hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. Es por ello que
Todos los tejidos del organismo funcionan y todos los tejidos del organismo son parte de la homeostasis. Sistemas de control del organismo. Al hablar de sistemas de control del organismo, estamos ya adentrando más profundamente en el tema homeostasis. Bueno, en resumen, el cuerpo humano contiene miles de sistemas de control, siendo uno de ellos el control génico, que actúa en cada una de las células, regulando las funciones de todo el organismo, ¿ok? Pero además existen diferentes sistemas de control, pero que actúan en diferentes órganos, pero además se necesita a veces mucho más de un sistema de control para el control de una función específica. Por ejemplo, el hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa en el líquido extracelular y los riñones la regulación de la concentración de hidrógeno, sodio, potasio o de los electrolitos en el líquido extracelular. Ejemplos de los mecanismos de control. Encontramos al oxígeno y el dióxido de carbono en el líquido celular. Mientras más dióxido de carbono, más necesidad de oxígeno y más necesidad también de eliminar el dióxido de carbono. Entonces, a más dióxido de carbono, reacción. Respiramos más rápido y respuesta. Baja el dióxido de carbono. Veamos ahora al oxígeno. Poco oxígeno si hay más dióxido de carbono, hay menor oxígeno, ¿ok? Entonces, si hay poco oxígeno, más necesidad de oxígeno. Entonces, respiramos más rápidamente. Nuestro corazón bombea más rápido la sangre. Y ¡pam! Sube la cantidad de oxígeno por esa mayor respiración. Así es simple la regulación de la concentración de oxígeno. Pero eso sí, el mecanismo es mucho más complejo. Eso todos lo sabemos. Pero el mecanismo es mucho más complejo. Y lo vamos a tocar más adelante. Y la regulación de la presión arterial. Ok. Cabe mencionar de que nosotros tenemos unos baroreceptores. Baroreceptor viene del término barómetro. ¿Qué es un barómetro? Un medidor de presión. ¿Ok? Nosotros tenemos baroreceptores en donde la bifurcación de las carótidas. ¿Ok? Claro, de las carótidas. De las primeras divisiones de la aorta. ¿Ok? Y en las primeras divisiones de la aorta, perdón. Donde ellos, mejor me voy a pasar a esta imagen de acá, donde puedo aquí dibujar. A ver, vamos a dibujar. Acá tenemos a un valor de referencia. El valor de referencia es la presión que tenemos actualmente ahora, ¿ok? Supongamos que yo tengo una presión de 130 sobre 80. Este valor es el valor de referencia. Actualmente tengo esta presión, ¿ok? Los baroreceptores captan esa presión y lo van a llevar a través de los nervios aferentes hacia el bulbo raquídeo y a los centros vasomotores, donde ahí lo va a comparar con otra señal de error, o mejor dicho, con una señal correcta, ¿ok? Entonces ahí va a decir, oye, si lo correcto es 120 sobre 70, está 130, o sea, está más del 120. Y acá hay 80, o sea, está también más. Entonces, ahí se produce una señal de error, donde el sistema nervioso simpático va a efectuar en los vasos sanguíneos del corazón la respuesta, ¿ok? Donde va a provocar de que la presión arterial venga en bajada, baje a través de, no sé, diferentes mecanismos. Por ejemplo, el corazón no va a estar latiendo con mayor fuerza, sino va a latir más lento y a la vez las venas y las arterias van a dilatarse un poco más. Entonces, la presión baja. Por lo que, como la presión va a bajar, va a haber otro parámetro, otro dato. Quizás la presión ha bajado a 115 sobre 70. Y este nuevo dato va a pasar nuevamente ese proceso. Los baroreceptores van a captar este dato. Este dato van a captar los baroreceptores y lo van a llevar nuevamente hacia el bulbo raquídeo repitiéndose el proceso. A esto se le llama señal de retroalimentación. Y recuérdenlo porque vamos a tocarlo dentro de unos momentos. A esta famosa señal de retroalimentación. Bien. Aquí adentramos a los valores normales y características físicas de las
de los principales componentes del líquido extracelular. Ok, como ya lo he mencionado, existen diferentes tipos de intervalos que deben de estar siempre constantemente dentro de esos intervalos nuestros números, ¿no? En nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si no, estamos entrando en patología, por ejemplo. Si nuestra temperatura sube 1 grado, ya estamos entrando en fiebre. Si baja en 1 grado, ya estamos entrando en hipotensión. ¿Ok? Si sube más de 7 grados, ya estamos entrando en un círculo vicioso de que aumenta el metabolismo celular y puede causarnos la muerte. Entonces, todo esto en conjunto hace que nosotros tengamos un sistema de control. Un sistema de control tal que simplemente haga de que se mantengan estos intervalos, no, mejor dicho, de que estos datos, estos números dentro de nuestro organismo se mantengan dentro de esos parámetros. Porque si no se mantienen dentro de esos parámetros, estamos en patología. Y que nos pueden llevar desde una pequeña enfermedad hasta la muerte. Inclusive, a ver, vayamos al último párrafo. Inclusive, el control de hormonas corporales, si no se mantiene en un determinado parámetro, se puede producir patologías. Por ejemplo, el cortisol. Si el cortisol se eleva, el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Si se eleva en una cantidad, no lo sé, bueno, sí lo sé. Si se eleva, mejor dicho, como ya lo he mencionado, ¿no? Si se eleva el cortisol en nuestra sangre, nos puede producir un estado cushinesco, ¿no? De la enfermedad de Cushing. Y es muy importante de que todos ustedes investiguen a esa enfermedad, ¿ok? Aquí en el libro de Gaito nos presentan una tabla donde encontramos diferentes parámetros. Bueno, no lo voy a explicar porque ya la misma tabla se explica por sí sola, ¿no? Estos ejemplos deberían de bastar para apreciar el importante valor e incluso la necesidad de un gran número de sistemas de control que mantienen el buen funcionamiento del organismo. Ante la ausencia de cualquiera de ellos puede producirse una disfunción grave del organismo e incluso la muerte, como ya lo he mencionado hace unos instantes. Y bien, adentremos entonces a lo que es las características de los sistemas de control. Eh, los sistemas de control, a ver. Allá. A ver, color rojo. Aquí encontramos el sistema feedback. Y aquí el sistema feed forward. Y aquí hay un error. Esto de acá debería de estar aquí. Y este dibujo de acá debería de estar ¿dónde? Al otro lado. Y les voy a decir por qué. Porque feedback significa respuesta, no, mejor dicho, reacción, respuesta, no sería así, sería estímulo, respuesta. Este vendría a ser nuestro estímulo. Y estas nuestras respuestas. A ver, con otro color. Estímulo, respuestas. ¿Ok? Respuesta. Este es estímulo y estas son respuestas. En el caso del feed forward, no hay estímulo, pero sí hay respuesta. ¿Ok? No hay estímulo, sí hay respuesta. Feedback, estímulo, respuestas. Puede ser positiva o negativa. Y feed forward, no hay estímulo, pero sí hay respuesta. ¿Ok? Entonces, adentramos en la retroalimentación. Feedback significa retroalimentación. Como ya les he mencionado, existe retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. La mayoría de los sistemas de control actúan mediante la retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? De que uno sube y el otro baja. O sea, uno es positivo y el otro es negativo. Ese es el resumen de esto. ¿Ok? En cambio, la retroalimentación positiva es que uno sube y el otro sube. Y esto es muy importante mencionarlo porque la retroalimentación negativa lo manejan casi todos los sistemas de control, puesto que es la mejor forma de regular a los parámetros de nuestro organismo. Mientras que la retroalimentación positiva es muy peligrosa, ya que puede llevar en algunos casos a la muerte. Pero existe una vital importancia en lo que es el parto y las hemorragias. Por ejemplo, en las hemorragias. Cuando hay una hemorragia y un corte, tiene que haber una segregación de plaquetas. Y si la segregación de plaquetas fuese con retroalimentación negativa, se segregaría plaquetas y después ¡pam! Se detendría. ¿Ok? Porque hay una respuesta estímulo.
sube las plaquetas y después se baja. Pero en este caso, como necesitamos un tapón a esa hemorragia, tiene que haber una segregación de plaquetas así, constantemente, y cada vez más o más, hasta que se llegue a taponar y de que ya no salga sangre de ese orificio que nos hemos ocasionado en nuestro organismo. Pero ¿qué sucede de que si esto aumenta a una cantidad exorbitante? O sea, se sigue produciendo plaquetas, se sigue coagulando y se puede formar un coágulo, un trombo en nuestro organismo, que puede llegar a taponar en alguna parte de nuestro sistema circulatorio y puede provocar un infarto o un ACV isquémico, ¿no? O bueno, en diferentes, inclusive nos puede llevar a fallecer. Y también es muy importante mencionarlo en el caso del parto. ¿Por qué en el caso del parto? Porque el parto, si existiese, el parto prácticamente son contracciones. Si la primera contracción es dolorosa, la siguiente tiene que ser mucho más dolorosa. Y la tercera tiene que ser mucho más dolorosa, o mejor dicho, mucho más fuerte. Porque si existe este dolor y después viene la retroalimentación negativa y dice, oye, hay dolor, mejor cálmala, porque si hay un estímulo tiene que bajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a producir? De que no haya más contracciones. Por lo tanto, estaría en peligro la vida tanto de la madre como del hijo que está por nacer. Así es simple. En resumen, feedback. Feedback, estímulo, respuesta positiva, respuesta negativa. Así es simple, muy sencillo. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De que si existe una pérdida de sangre de, por ejemplo, 5 litros, tenemos de sangre aproximadamente 5 litros, ¿ok? Supongamos de que esta es la sangre que tenemos, ¿no? 5 litros. Oye, una herida, hemorragia. Está bajando, está bajando, está bajando. Pero si existe la segregación plaquetaria que dije, entonces el estímulo ¿qué sería? De que se va a volver a la normalidad por el feedback negativo y el positivo a la vez. ¿Ok? Pero aquí más va a actuar el feedback negativo. ¿Por qué? Pérdida de sangre es el estímulo. Entonces, ¿cuál es cuál es la reacción del cuerpo? Ah, no, pérdida de sangre, taponamiento. Listo, funcionó el feedback positivo, pero después el negativo de que se tiene que realizar todo tiene que volver a la normalidad. Se bajó la normalidad, se bajó la normalidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta? De que todo tiene que volver a la normalidad. O sea, ve como se ve acá, vuelve a subir. Pero ¿qué sucede de que si no existe ese feedback positivo y solo se queda en el negativo? ¿Qué tal si no existe ese feedback negativo y solo se queda en el positivo? Como pueden observar acá. A ver, vamos a ir con otro color. Entramos, pérdida de sangre. Oye, no hay feedback negativo que me diga que tengo que volver a la normalidad. Entonces, feedback positivo, entonces sigo volviendo, sigo perdiendo sangre. Y en un lapso de 3 horas pierdo los 5 litros de sangre y muero. Así de simple. Bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Lo que es el parto. La respuesta positiva es muy importante en el caso del parto porque tiene que existir contracciones para que pueda la mujer parir. El parto se puede dividir en dos formas, ¿no? Este es un plus que le he añadido, el parto eutóxico y el parto distóxico. Parto eutóxico cuando es un parto natural, parto distóxico cuando no es un parto natural, sino que es un parto inducido o es un parto hecho por cesárea. Y en el caso de la respuesta negativa es muy importante mencionar que la fiebre aumenta. ¿Cuál es la respuesta? Se pierde calor y por ende se regula la temperatura a este de acá, ¿no? Entonces es prácticamente sello. Muy sencillo de explicar. Espero que no se lo olviden. Y bueno, existen otros sistemas de control, como el control adaptativo, que es, bueno, no lean lo que está ahí. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo acá tengo una vela y meto la mano a esa vela, ¡pum! Rápidamente la retiro. La información no llega a nuestro cerebro. La información simplemente llega a nuestra médula y la respuesta tiene que ser súper rápido. Porque si llegase al cerebro hasta que nosotros
pensemos, o mejor dicho, la integremos la información, se pierde tiempo y nos vamos a estar quemando ahí y nos va a salir ampollas en nuestra mano. Entonces, esa respuesta la va a controlar, se va a controlar. Puede ser una respuesta muy brusca, ¡pum! La retiro y me chanco por acá la mano. Pero eso poco a poco se controla, por eso se llama adaptativo, porque poco a poco nos vamos a adaptar a ello. Por eso es que también sale el dicho, ¿no? El dicho popular de que el maestro, de que el alumno hace a la universidad y no a la universidad al alumno. Porque poco a poco nos vamos a adaptar, prácticamente es ello, ¿no? Entre comillas, no es tan, la analogía no es tan certera como lo estaba pensando, pero prácticamente es ello. Y bueno, en resumen, tenemos 100 billones de células en nuestro organismo. Las células se agrupan por su especialidad cumpliendo funciones. Estas funciones son reguladas por el sistema de control, por las millones de células que se conoce como el término homeostasis. Los mecanismos empleados por los sistemas de control son el feedback y el feed-forward. Cada tejido o órgano de nuestro cuerpo es vital para cumplir las funciones homeostáticas y la vida es complicada. Posteriormente vamos a seguir tocando más capítulos. Ahora nos vamos a quedar por ahí. Por el tiempo que ya es un poco, que es alargado ya. Nos vamos a quedar ahí. Ya son 46 minutos de grabación. Espero que les haya gustado la explicación. No es necesario leer, sino es necesario comprenderlo y después practicarlo. O sea, decir, oye, esto es así, 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 así. Y si te equivocaste, corregirlo. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de aprender, es la única forma que nosotros tenemos para aprender. Entonces, espero que les haya gustado este video. Ha sido muy hermoso darles esta charla, esta explicación. Y bueno, ¿no? Decirles de que síganos, síganos en la página, la tenemos en Facebook, que es ESCIEN, no Sociedad Científica de Estudiantes de Nutrición. De la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Somos una sociedad que nos dedicamos a la investigación. Estamos entrando en la revisión de este libro. Espero que les haya gustado y bueno, posteriormente vamos a seguir con la revisión de más capítulos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén observando este video. Chao, cuídense.